Buenas tardes ya. Ante lo primero, darle las gracias a la Academia la Real Academia Sevillana de Ciencias por haberme invitado a la presentación. A la cátedra Endesa de esta misma universidad y en particular al profesor Gómez Expósito por la oportunidad que me ofrecen de exponer mi idea sobre un tema de tan gran importancia para nuestra región, como es el tema del agua. También quiero agradecer a Rafael Sánchez su presencia, porque sé que es una persona ocupada y para mí ha sido una gran satisfacción que él haya hecho mi presentación. También quería tener un recuerdo para el profesor Luis Salvador, fundador de UNERCO, y que fue el primero allá por el año 88, que me documentó sobre la curva de Killing, en la que este investigador advertía del peligro de aumento de CO2 en la atmósfera. Creo que hoy precisamente se le da un homenaje a este señor que fue el primero que puso sobre la mesa el tema del aumento de CO2. Como voy a proponer una inversión muy importante, del orden de 9.000 millones de euros, hace falta explicar un poco el contexto. No quiero perderme en esto que es muy complejo. En todo caso, si después queréis que hablemos sobre él, pues hablaremos. Pero sí quiero dar una visión de dónde estamos situados. Abajo a la derecha tienen la referida curva de Killing, donde este investigador demostró que la subida de concentración del CO2 en la atmósfera era por causas antropogénicas y haciendo una correlación entre la subida de la concentración de CO2 y el consumo de combustibles fósiles. Además, observó cómo anualmente había unas variaciones del CO2 debido precisamente a la acción de las vegetales, de las cosechas, que, como ustedes saben, sintetizan el CO2 y lo fijan en la tierra. Esa curva, que en principio es una curva más, si la vemos en la que va ahí más a la izquierda, justo a la derecha, se ve que es un impacto sobre el nivel de CO2 que se venía teniendo en la Tierra a lo largo de miles de años. Se ve que esa concentración de CO2 pues está de alguna manera en equilibrio por efecto de los vegetales, de los animales, de los volcanes y demás, pero nunca ha sobrepasado unos niveles demasiado altos. El impacto antropogénico de la subida, esa que le he dicho que está abajo a la derecha, es como si a una peonza que está en un equilibrio dinámico se le da un golpe. Si ese golpe no es suficientemente grande, la peonza bascula, pero no se cae. En esa situación estamos. Si el golpe es muy fuerte, pues la peonza se cae y ese equilibrio se pierde. No voy a meterme, aunque me gustaría, en todo el tema de cómo se produce ese equilibrio que está en la magnífica sintetización de este equilibrio debido a la dinámica atmosférica y a otras causas más. Los modelos de clima son muy complicados, estamos hablando de una cantidad de variables tremendas con ecuaciones diferenciales y, sin embargo, desde el punto de vista termodinámico, para mí la explicación es bien sencilla y fue lo que me enseñó el profesor Luis Salvador cuando me trajo la curva, al cual quiero dedicar un recuerdo, y me hizo pensar que si la Tierra está en equilibrio térmico y de pronto le ponemos una barrera en toda la energía de poca calidad que rebota en la propia atmósfera, de alguna manera la Tierra deja de ser un sistema abierto, pero un sistema abierto que tiene más entropía. Pero no quiero entrar en esto porque si no nos perdemos.
Esto es a nivel general, pero lo que yo voy a hablar son cosas concretas y me centro en Andalucía. Además del lógico aumento de la evapotranspiración por la subida de temperaturas, para la cuenca del Guadalquivir, el Centro de Estudios Hidrográficos, en uno de los escenarios, prevé una reducción de recursos naturales hidráulicos para la cuenca del Guadalquivir del 16,7%. Eso sobre la serie histórica del año 1940 a 2018. Entonces, en el 2039, en uno de los escenarios, pues se prevé que haya una reducción del 16,7%. Esta información me la dio Juan Saura, que está aquí, y me sirvió para pensar en qué cantidad de agua habría que producir para, de alguna manera, paliar el problema. La nueva cultura del agua es una gran ayuda y una necesidad, aunque queda todavía mucho por hacer, y Andalucía es pionera, por haber desarrollado tecnologías propias dirigidas tanto al ahorro como al reciclaje y gestión de la misma. Creo que dentro de unos días va a haber una reunión sobre este tema, el cual es de gran importancia. Pero estimo que una sociedad moderna no puede seguir viviendo al albur de una meteorología cada vez más cambiante. Si realmente nos creemos lo que he enseñado anteriormente del impacto del CO2, pienso que así como a los bancos se les exige un mínimo de capital propio para capear los vaivenes de la economía, los bancos con el capital propio pues pueden hacer, pueden resistir salida de capital. Es lógico que al agua se le exija un mínimo de suministro seguro ante posibles climas turbulentos. Y no va a faltar agua en mares y océanos. Luego, ahí es donde creo que debemos buscar el recurso a largo plazo para la situación que estamos. Voy a presentar primero el tema de la desalación como seguro frente a sequías. Y para ello me voy a hacer un poco, me voy a ayudar del concepto cogido de la planificación eléctrica, que trata de evaluar la necesidad de hacer una inversión. O sea, si hay un suministro eléctrico que no es seguro y produce apagones, en la planificación eléctrica se calcula, o se calculaba por lo menos antes, la energía dejada de servir, qué costo tenía para los clientes. Y en función de eso, pues se hacían líneas eléctricas o se hacían nuevas centrales para abastecerlo, pero teniendo en cuenta cuánto era el daño que se originaba a los abonados clientes. En ese sentido, creo que ese concepto debe entrar en la planificación del agua como costo del agua dejada de servir. Para eso le traigo una curva que he fabricado en función de lo que he encontrado en la bibliografía, de cómo para una falta de agua suave, vamos a decir, que no sea perdurable, cómo influye en el olivar, en los cítricos y al final en la industria química, y lo más grave sería en la bebida de las personas, en la capacidad de suministrarlo. Esa curva, si la falta de agua perdura, es mucho más grave. Ahí tienen una de las estimaciones en los frutales, pues la S es de suave y frutales sí es intensa. ¿Por qué? Porque no solo se pierde la cosecha, sino que se pierden los propios árboles. Por eso hago la siguiente propuesta. Inyectar 1 kilómetro cúbico de agua de mar desalada. Con ese kilómetro cúbico de más sobre lo que llueve, pues se tendría agua para ir haciendo que los embalses recuperen los niveles que deben tener,
también podría usarse para nuevos suministros y también para cargar acuíferos. ¿Dónde lo pondríamos? En principio, yo he cogido un estudio que ha hecho para CESUR, que lo presento en ese plano, donde se ve cómo está la diferencia entre oferta y demanda de agua en las diferentes comarcas. Entonces ahí se ve claramente que la parte de Almería está sedienta, así como la parte tan discutida actualmente de la parte cercana a Doña Ana. Pero también hay sitios como toda la costa entre Málaga y Almería que no está tan sedienta, pero que necesita agua. Y la parte de Sevilla y Jaén. Entonces, pensando en eso y pensando en lo que voy a proponer de desaladoras, pues en la derecha pueden ver que he puesto una desaladora en la parte de Almería que lleva el agua hasta la cuenca del Guadalquivir, puede llevarla hasta la cuenca del Guadalquivir, pero se ramifica para dar suministro a las zonas esas rojas que he visto. La segunda tiene la ventaja esa primera de que cerca de donde se pondría la desaladora, pues hay zonas de bastante altura que podrían usarse directamente para bombeo y que actualmente tiene una conducción en sentido inverso, desde el pantano de Negratín hasta del Cueva de la Almanzora. Ese mismo trayecto, incluso la tubería, se podría usar para mandarla en sentido inverso cuando hubiese la desalación. La otra que he elegido, y es una elección hecha por alguien que está en su casa y puede ver internet y demás, es cerca de Nerja, donde la cuenca del Guadalquivir se acerca justo hasta la misma litoral y hay una altura muy apreciable. Ahí seguramente los bombeos serían muy baratos porque posiblemente se puedan usar cerradas para poner embalses de manera barata. Y además coincide con que es una zona que necesita también agua. Después he puesto una pequeña porque en la parte del campo de Gibraltar, porque ahí hay una zona industrial y como hemos visto en la anterior, la falta de agua tiene mucha importancia. Además la conozco. Entonces, la otra sería inyectar en la parte del Guadalquivir, subir la tubería y con ella alimentar lo que hemos visto anteriormente de cerca del Coto Doña Ana. Pero ¿cómo se hace eso? De la desalación se ha estado renegando por sus altos precios y con el bombeo para el almacenamiento del sistema eléctrico se está pidiendo subvenciones. O sea, hay dos tecnologías que de alguna manera se les tiene demasiado respeto para usarlos. Y sin embargo, cuando se interconectan, se consigue que funcionen a tope. Además, se puede aprovechar el bajo precio de la fotovoltaica y la alta penetración de las renovables en el mercado ibérico de electricidad, las cuales ofrecen una gran oportunidad de lo que he llamado desalación con bombeo. ¿En qué consiste? Pues consideren que eso es una caja negra donde metemos electricidad no gestionable de las renovables y del mercado, que con muchas renovables tampoco es muy gestionable, y sale electricidad gestionable, que se puede, y agua para el consumo urbano, industrial y agrícola. Ese es el concepto fundamental de lo que yo aporto con esta presentación. ¿Qué oferta y demanda vamos a gestionar para reducir el coste de agua desalada al consumidor? Pues fundamentalmente lo que he dicho anteriormente del mercado eléctrico, que eso es de marzo, creo que recordar, pues con la introducción de nuevas renovables, y se va a introducir mucho con motivo de la guerra de Ucrania, esa situación se va a producir mucho. Pero como esto es una inversión a largo plazo, en cualquier caso siempre va a haber una subida y bajada
de precios para que los almacenamientos, la cual la van a poner precisamente en los almacenamientos, porque con las renovables siempre van a tener oportunidad de vender caro y comprar barato. La otra es la fotovoltaica. La fotovoltaica tiene la ventaja de que, aunque no sea permanente, tiene una sistemática de producción y solamente cuando hay nubes se perturba. Entonces, la idea es usar también la fotovoltaica. Estoy hablando aquí de un parque propio o bien de un PPA que se compre a alguien que lo haga mejor que... Voy a poner algunos ejemplos ya más concretos de la desalación con bombeo. Es una desaladora que, como ustedes saben, coge agua del mar y lo pasa por unos filtros que separan el agua de la salmuera, y lo que yo introduzco aquí es que esas desaladoras viertan en un embalse, de tal manera que no tengan nunca preocupación de que no tienen demanda. Siempre van a tener demanda y su utilización va a estar regida por la capacidad que tengan de suministrarse de energía barata y del mantenimiento que hagan y la explotación. Entonces, en ese envase inferior mandaría agua a uno superior, cogiendo electricidad no gestionable, y vendería al mercado en electricidad gestionable y a la propia desaladora para abastecerse siempre con agua, con electricidad gestionable. Ese es un ejemplo que está abajo a la derecha y ya eso tiene nombre propio. En el embalse de Cuevas de Almanzora, que creo que recordar que tiene unos 50 hectómetros cúbicos de capacidad, pues también se podría mandar un trasvase hacia la cuenca del Guadalquivir, subiendo hasta una cota de 1000 y pico metros que se puede llegar, para hacer el bombeo en el embalse de Negratín, que es de gran capacidad. Eso permitiría que el trasvase pues, se hiciese como un bombeo con utilidad de llevar agua también a otra cuenca. ¿Pero esto es suficiente? Pues no. También hay que aprovechar el efecto escala, la modularidad y la alta utilización de las desaladoras para reducir el coste de capital, el CAPEX, de la desalación. Les voy a poner unos ejemplos, que no sé si se ven bien ahí, de lo que se está produciendo. Arriba a la izquierda, con alto coste, del orden de 123 millones de euros por metro cúbico segundo, están las desaladoras que tenemos ahora mismo en España, Torrevieja, Águilas, y abajo están las que se han instalado recientemente, precisamente por compañías españolas, como son la de Tábulas, que tiene, y ADDOT. Yo creo que estas baja el coste de 123 millones a 72, una bajada importante. Yo creo que la de ADDOT se ha aprovechado de la experiencia de Tábulas, que cuando han ido a comprar se han dado cuenta que habían bajado mucho los precios y estos señores pues seguramente han aprovechado esa bajada de precios. Entonces, esto es algo que se hace necesario. Pero no solamente eso, sino también hacer un diseño modular. O sea, yo no estoy hablando de instalar desaladoras y todo el sistema, sino hacer un plan a 10 años, me estoy anticipando a la siguiente, de forma modular. Y en esto tengo experiencia porque en Sevillana hacíamos todos los años 4 o 5 subestaciones y nos costaban, yo creo que eran 130 millones de pesetas entonces. Entonces teníamos un magnífico equipo de planificación y de ingeniería, hicimos una planificación a 10 años y en vez de pedir oferta para unas subestaciones concretas, pedimos oferta para 25 subestaciones secuenciadas en el tiempo. Y llamamos a unos suministradores importantes, creo recordar que eran Abengoa y Siemens,
y estos señores ofertaron mucho más barato de lo que solían ofertar normalmente. Pero hicimos algo más, que fue repartir entre los dos y decirles, miren, nosotros hemos hecho un diseño, pero si ustedes nos introducen mejoras porque su fabricación les mejore, pues eso se tendrá en cuenta. Y efectivamente, bajamos y creo recordar que el coste nos salió a 100 millones, o sea, hicimos una rebaja del 30%. Yo creo que lo que hay que hacer también en este caso es un plan que englobe una desalación como la que estoy presentando y que ese plan se haga a 10 años. Y se busquen los suministradores, pero me estoy anticipando al anterior. La otra cosa que hay que hacer, en mi opinión, es asegurar las 6.000 horas de utilización. Yo no sé si los que no sois eléctricos sabéis el término de utilización, lo usamos en horas porque vemos qué cantidad de agua, en este caso, se puede producir con la desaladora al 100% de su capacidad nominal durante las 8.760 horas y dividimos lo anterior entre esa capacidad y nos sale un número de horas. Y eso es la utilización. O sea que cuando hablo de 6.000 horas, hablo 6 por 8, 48. Bueno, lo dejo. Eso es lo que llamamos utilización. Entonces, para asegurar eso, no iremos al mercado en todo momento, aunque sabemos que va a haber oportunidades, sino aseguraremos con fotovoltaica unas horas mínimas, en este caso he puesto 6.000, pero posiblemente sean 5 o 7, dependiendo del estudio de mercado y de los precios que se van a presentar en el futuro. ¿Y qué más hay que hacer? Pues yo creo que diseñar el conjunto, tanto el parque fotovoltaico, el bombeo, para tener electricidad barata de fotovoltaica propia o contratada, venta al mercado de excedentes a buen precio y compra de electricidad barata y venta de esta misma a buen precio. Me voy a centrar ahora en la propuesta para ejecutar en el periodo 2025, lo he puesto 2025 porque de aquí a entonces pues serían los estudios y la ingeniería y demás, y sobre todo convencer a quien tenga que tomar la decisión de ir para adelante con un plan como este, y he puesto un periodo de 10 años. No pasa nada porque sea del año 2026 a 2036. Lo primero que creo que habría que crear es el ente hidroeléctrico andaluz. Estamos hablando de electricidad y agua, y entonces yo concibo que ambas cosas están unidas. Entonces, un ente, y cuando digo un ente no digo crear una sociedad o un departamento, sino un conjunto que haga las siguientes funciones de manera coordinada. Primera, elaborar el plan de instalación con bombeo y fotovoltaica, la compraventa posterior de electricidad en los mercados, asesorar al Gobierno de Andalucía en temas energéticos. Hay un tema que me preocupa. Los parques eólicos del Mar del Norte seguro que van a tener los alemanes y los belgas no se van a quedar sin electricidad. Y posiblemente cuando haga mucho viento necesiten evacuar y nosotros nos vendrá muy bien intercambiar fotovoltaica que nos va a sobrar con ellos y comprar en invierno o en otoño. Entonces, para eso haría falta hacer una cosa que políticamente debe ser muy complicada, y es que hubiese una interconexión directa de la península ibérica con esos parques sin que Francia actúe de gran hermano. Francia es nuestro amigo que nos tiene cogidos completamente, porque todas las interconexiones con Europa, ahora mismo lo que hay es una maraña eléctrica para que haya mercado de España con Europa, y eso habría que romperla. Yo he escrito algún artículo sobre eso, donde ponía un poco, con todo el tema este del hidroducto, ponía un poco en solva, creo que le llamaba Nous sommes l'Europe, nosotros somos Europa. O sea,
ellos son los que están ahí en medio y son los que hasta ahora tenía importancia, pero no demasiada, pero cuando el tema energético, yo creo que a nivel europeo no se ha hecho bien todo el tema de interconexiones para que el mercado funcione. Están aplicando reglas de mercado muy, muy tajantes y sin embargo tienen una red que no funciona para nada para hacer interconexiones entre países. Luego, ahí debía del gobierno andaluz, que en esto, pues toda la fotovoltaica que se produzca, le conviene venderla a buen precio y comprar la eólica marina que van a poner, pues debía de tener conocimiento para incidir. Ahora mismo yo he estado viendo que es un técnico de red eléctrica que va a hablar sobre ese tema, no sé quién le da instrucciones, y es el que habla de interconexiones y habla de todo. Yo creo que ahí hay un tema que no se puede dejar pasar a nivel político. Asesorar al gobierno de Andalucía y asesorar y coordinar temas de gestión de la demanda a nivel de la comunidad. Con la preparación de la charla, pues he estado viendo los costes que tenía, por ejemplo, el olivar, una publicación de la Asociación de Municipios del Olivar, que está hecho por gente de mucha capacidad, y habla de que el coste de la electricidad internamente es del orden de 500 euros por hectárea. Luego, si queremos bajar el coste, lo primero que tendríamos es que bajar el coste de la electricidad que compran estos señores. Y para eso, la nueva directiva parece que va a dejar agrupar demandas y que alguien oferte demandas para obtener unos precios todavía más baratos. Eso se podía usar aquí si el gobierno cogiese a las cooperativas y a las agrupaciones y los pusiese de acuerdo para que las balsas que hay miles de balsas, creo, en Andalucía se llenasen y los ríos se hiciesen de acuerdo con ese plan, que incluso se podría automatizar por internet de tal manera que las bombas arrancasen y parasen de manera. Luego hay un tema muy importante y que habría que gestionar, no solamente el tema de conseguir agua barata con desaladoras. Y después, pues alguien tendría que explotar el sistema de desalación con bombeo y fotovoltaica. Que en lo que yo he hecho, con los datos que yo dispongo, pues propondría lo que ya he dicho, una desaladora o desaladoras con capacidad nominal de 1 kilómetro cúbico al año, bombeos con una potencia de 1.600 megavatios y 6 horas de almacenamiento. Esto habría que estudiarlo más profundamente, conociendo mejor cómo van a hacer los precios del mercado. Mejor es muy difícil, pero por lo menos haciendo estudios. Después fotovoltaica 2 gigavatios y todas las tuberías, líneas, subestaciones, bombas. Se podía aprovechar la línea de 400 kilovoltios que va desde Almería al Tajo de la Encantada, que creo que tiene Maracena, tiene una subestación donde desagua también, para usar los bombeos con pérdidas relativamente más bajas y hacer los bombeos en los sitios más idóneos, pero que sean los que van a suministrar a las desaladoras. ¿Cómo se financiaría? Pues con un estudio completo, un estudio que puede llevar pues cerca de un año a un equipo de ingenieros, pues se llegaría a cuánto es el costo y cuántos van a ser los ingresos por bombeo, y se financiaría el tema con el superávit que tenga el bombeo y incrementando el precio del agua en 21 céntimos el metro cúbico para la agricultura y 0,33 para otros. ¿Por qué he puesto mayor para los otros? Porque cuando hay restricciones, lo primero que se ajusta es la agricultura, que tiene más consumo y más, como se dice ahora, más resiliencia para aguantar las restricciones. He hecho un estudio de rentabilidad regional de las instalaciones. Para eso me he valido de un estudio previo que hay de
Aldaya y otros, y creo que también hay otros posteriores, donde calculan cuántos euros por metro cúbico, cuánto es el valor del agua, cuántos euros proporciona, agrega el agua por metro cúbico en diferentes cultivos. Ahí tenemos el olivar, los cítricos, es parecida a la anterior porque he usado esto para la anterior, y nos daría que el valor que en este caso, estos son con datos de 2021, yo he hecho cálculos con los valores de AEMO y aquí parece que está sobre 0,5, a mí me da 0,76 para el olivar intensivo, porque está actualizado no al precio actual del aceite, sino a un precio, me creo que era 2 y pico, 2,40 o 2,20. Entonces, si eso es lo que el metro cúbico de agua añade a esos cultivos, si hallamos el valor actual neto en una serie de 30 años, tendríamos que multiplicar ese valor por el valor del orden de 28 o cosas así, depende de la tasa de interés a la que se calcule. Entonces, si vamos poniendo en el caso de que fuese 1 euro, pues multiplicando 1 euro por 28,6 y por el kilómetro, por los millones, miles de millones, porque 10 elevado a 9, de euros que se podía invertir de tal manera que no se perjudicase, no fuese una rémora a nivel regional. Entonces, si en vez de ser esa cantidad es 0,21, pues realmente el tema es muy rentable. ¿Cómo se iniciaría? Y esta es la última. Pues ya he hecho referencia a lo que hay en Almería. Allí hay varias desaladoras. Pues yo haría una unión de todas esas desaladoras y las vertería en el embalse de Cueva de Almanzora y haría un bombeo en dicho sitio. De tal manera que la primera, pues ya aprovecharía lo que hay hecho y de alguna manera el bombeo le proporcionaría a los agricultores de esa zona unos precios mucho más baratos. La siguiente sería hacer un trasvase a Negratín y poner ahí otro bombeo. Y por último, cerca de Guadalquivir, poner una desaladora para rellenar, suministrar a los freseros y demás. Muchas gracias por su atención. Y ya he terminado.